A las 8:05, como les decíamos hace un momentico, hablando de este tema del síndrome del impostor, tenemos una invitada muy especial. Ella es Isabel Cristina Betín, es coordinadora del Departamento de Psicología del Gimnasio Los Caobos, psicóloga que además tiene una sólida trayectoria en el ámbito educativo y clínico, es licenciada en Psicología Educativa y Psicología General, y también pues tiene una maestría en Informática Educativa, y justamente hoy nos va a hablar de esto, que tiene que ver con el síndrome del impostor, con no saber si somos capaces de algo y pensar que estamos como dudando, o más bien empezar a dudar de nosotros mismos. Isabel Cristina, bienvenida a Vibra en las Mañanas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero es preguntarte, ¿qué es el síndrome del impostor? Para los que estamos hasta ahora como identificando el término y cómo podemos identificarlo en nuestras vidas. Bueno, tú lo has dicho muy bien al principio. Realmente lo primero que tenemos que ver es que es un fenómeno, no es una enfermedad. Como no es una enfermedad, entonces no tiene que ser curada, puede ser tratada. Es un fenómeno psicológico en el cual las personas sienten que no son capaces, que no todos los logros que tienen vienen de factores externos. Me quieren mucho, es que no me conocen, es que todos los logros fueron por suerte, es que no se dieron cuenta que yo no sabía tanto de esto, y atribuyen todo a situaciones externas, sino realmente a su valor y capacidad de trabajar personalmente. Eso es básicamente. Es un síndrome que no es una enfermedad, sino una condición. Isabel, con esa última parte que tú dices y el ejemplo que das que me parece brutal, hay una frase muy famosa que yo escucho de personas cuando se les dan las cosas y es como, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces hay un trabajo y es, no lo sé, es que eso de bueno no dan tanto, detrás de eso. ¿Eso también podría entrar en esa misma bolsita del síndrome del impostor? Claro que sí, imagínate que es un patrón de pensamiento y de comportamiento donde yo siento y creo que yo no soy lo suficientemente bueno y que tal, y entonces me van a ascender, pero seguramente quieren esquemarme, seguramente es que quieren saber qué es lo que yo no sé hacer, y esto hace que uno entre en ese síndrome y sobre todo que te lleva siempre a tener una sensación de fraude, de engaño, de que yo me van a descubrir en algo que yo no voy a ser capaz. ¿De dónde viene esta sensación? Porque de repente, si yo soy una persona capaz, empiezo como cada vez que logro algo a dudar. Siento que, bueno, pues me imagino que tú en el contexto lo encuentras mucho en el tema de la adolescencia, de los jóvenes, pero también yo lo encuentro bastante ligado a un tema también de las mujeres, de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que más bien no? ¿Será que fue porque tuve suerte o por algo? Como no atribuirnos el resultado ni valorarnos en nuestra justa medida nuestras capacidades. ¿Por qué empezamos a sentir esto? Bueno, mira, fíjate que el síndrome del impostor empezó a ser investigado por dos psicólogas y empezó a ser investigado precisamente en mujeres. Y esto está muy claro porque los hombres siempre han llevado socialmente el éxito por delante de las mujeres. Entonces, cuando alguna mujer se acercaba a ser exitosa, empezaron a sentir que muchas de estas apreciaciones eran más dadas por este fenómeno de género y no tanto de realmente una convicción. Entonces, al ser también, empezar a estudiarse en mujeres, se pensó que era solamente un síndrome femenino. Después se encontraron que no. Y encuentran hoy en día en los estudios que más o menos el 66% de los jóvenes están siendo digamos, acompañados por este síndrome, porque generalmente las personas que acaban de graduarse, que van a empezar a trabajar y que empiezan a tener éxitos muy rápido, ellos van encontrando miércoles, ¿será que es que me están dando esto sencillamente porque no lo merezco? Otra atribución importante es que en 1978, esto se empezó a descubrir hace 48 años más o menos, empezaron a ver que realmente empiezan a haber muchas redes sociales y mucha dependencia de nosotros para ser aprobados por las redes. Y es donde empiezan a verse que uno se compara de una manera exagerada con los fenómenos, con los errores míos y con los éxitos de los demás. Entonces, fíjate que es una cosa que es más frecuente de lo que uno se imagina. Y siempre son desde las mujeres. Isabel, ¿Y cómo hago? Dale, te una pregunta, Isabel. No, dale. No, que con lo que tú estabas diciendo, Isabel, me llama la atención
porque yo me encuentro también con un patrón de personas que conozco que tienen este síndrome, pero pues no se los digo oficialmente, pero es como, no sé, te pongo un ejemplo, yo digo, Isabel, aplica para ese trabajo porque tú eres muy pila, voladora, sabes del tema, y entonces empieza Isabel a decir, no, es que eso es para alguien que sí tenga como, o sea, como que pone un pero yo no entiendo porque a veces le ve más el que está por fuera, le ve el potencial que la misma, o sea, que uno dice, pero es que sabe del tema, es pila, lo ha trabajado, tiene hoja de vida, en el caso profesional, y ella es como, no, es que, no, eso es para, es que hay otra persona que está más preparada, o sea, ¿qué hace que le tenga más fe el que está por fuera que el que está dentro? Y ahí entra otro discurso que es que me estás mirando con los ojos del amor, es porque soy tú no sé qué, entonces uno amigo, es como, tu novio. no, ¿en qué radica que le tenga más fe el que está por fuera que la que está con el talento, por decirlo de alguna forma? Fíjate que es una maravilla lo que me estás diciendo. Realmente, como es un patrón de pensamiento y de comportamiento de que yo no sirvo para nada, está muy relacionado con experiencias de chiquitos. Muchas veces los responsables de poder salir del patrón del síndrome es básicamente los colegios, la educación. Nosotros como padres, yo veo que ustedes están muy jóvenes, seguramente no han llegado a este rol de la paternidad, o al menos Ay, no. gracias, qué bella. Al rol de la Solo paternidad, al rol de la paternidad, ahora ya se me bajó esta silla, al rol de la paternidad en los adolescentes. Una de las características es que a veces los padres tenemos una crítica muy constante con nuestros hijos y estamos remarcando el error y no el esfuerzo. Estamos remarcando el éxito y no el transcurso del trabajo que se hizo para hacer las cosas. Lo segundo, estos niños, hay otros niños que han sido sobrevalorados por sus padres. Eres fenomenal, eres el más inteligente, eres El otro el mejor extremo. discurso. Al otro extremo. Yo creo que muchas de las características de los patrones de salud mental que se salen del canon de normalidad o de lo esperado es por el extremo. Si somos extremadamente exigentes con el fracaso, remarcando que no sirves para nada, esta autoestima, esta autovalía personal siempre va bajando y va generando en nosotros esa sensación de que por mucho que yo me esfuerce, voy a ser un fraude. Lo segundo, los colegios tenemos una responsabilidad muy grande. Sí. Enseñémosles a nuestros estudiantes o a nuestras personas que están con nosotros a disfrutar el éxito y a aprender del fracaso. Siempre estamos calificando, sacaste 8 malas, no 12 buenas. Entonces, este patrón hace que sea muy, muy común en la autoestima, muy común en el rechazo de los cumplidos, muy común en que yo no lo merezco a pesar de que otras personas ven en nosotros potenciales maravillosos. Me encanta esto que tú dices de la justa medida, porque imagínate que uno de los obstáculos que yo encuentro, yo lidero equipos de personas hace bastante tiempo, y uno de los obstáculos que encuentro es que muchas veces la persona se sobrevalora, o sea, es la persona que su jefe y todo el mundo se está dando cuenta que no está llegando, digamos, y tendría que hacer un recorrido para llegar a las capacidades, pero la persona ya se siente sobrada. No, yo ya estoy listo para, mejor dicho, ¿cuándo voy a ser presidente de esta empresa? Yo ya estoy listo, aquí no me están valorando, y entonces termina como estrellándose. Y luego está lo opuesto, que es esta persona que tú ves que ya está lista y cuando tiene el ascenso llega con tanto miedo de no merecer que no puede liderar a las otras personas o no puede gestionar porque se asusta demasiado, porque en realidad no cree en sus capacidades. Entonces, ¿cómo sé yo si me estoy sobrevalorando o cómo sé yo si me estoy, no sé si está bien dicho, subvalorando, no sé si la palabra está bien, pero si me estoy valorando por encima o por debajo de mis capacidades, y cómo hago para tener un sentido de realidad de cuáles son mis aspectos en los que estoy trabajando, entender en qué parte de mi proceso voy? ¿Cómo se logra eso? Bueno, ¿cómo lo sé? Uno logra entender que algo no está funcionando adecuadamente cuando nosotros estamos sintiendo ansiedad, temor, sudoración. Estamos pensando que siempre nos van, carachas, es como si tuviéramos un fantasma detrás. ¿Dónde estará? ¿Por dónde me va a salir el jefe diciéndome, carachas, te equivocaste? Entonces, ahí cuando yo empiezo a sentir esa ansiedad por una excesiva tensión a las críticas, por una excesiva falta de reconocimiento, yo creo que ahí es donde nosotros decimos, miércoles, algo está pasando. Pero ¿qué debemos hacer? Cuando nosotros sentimos eso,
debemos tener la posibilidad de hablar con otros. ¿Qué pasa con los caballeros? Que yo veo que la mesa tiene muchos caballeros. Que los caballeros difícilmente reconocen que están sintiendo alguna reacción o algún Ay, temor. sí. Porque ellos, hay un libro muy simpático que no tiene nada que ver con el tema, pero los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus. Los hombres se esconden, se enconchan cuando tienen algún problema, no quieren hablar, y nosotros hacemos una elucubración mental, hablamos con todo el mundo, contamos todo. Entonces es Ay. parte de poder uno reconocer con algún amigo, con alguna amiga: no me estoy sintiendo valorado, estoy demasiado nervioso. ¿Qué debemos hacer? Sencillamente, en principio hablemos. Acuérdense que esto no es una enfermedad, esto es unos signos, unas alarmas que nos están diciendo que algo no está funcionando. Cuando ya esto se vuelve una ansiedad violenta, ya tenemos que pedir un poco de ayuda psicológica. Isabel, tocaste un punto importante porque, claro, tú has hablado como esa transición, la responsabilidad de los colegios, la responsabilidad de los padres, el tema de no sobrevalorar tampoco a los niños, pero pues tampoco exigirles a un nivel que genere inseguridad. Pero tengo una duda porque a mí casualmente me pasó en estos días que yo tengo un amigo que digamos que profesionalmente está muy bien, tiene una experiencia brutal y me cae como anillo al dedo esto que tú estás diciendo porque él, o sea, ya lleva varios años y llegó y me dijo: ¿usted me puede decir qué es el síndrome del impostor? Y cuando se lo dije, lo vi como muy reflexivo. Entonces yo decía, como una persona que ya transitó por el camino, o sea, superó el tema del colegio, superó el tema de la universidad, tiene ya, digamos que sí, profesionalmente está muy bien. ¿Por qué le llega este síndrome después del éxito? O sea, o es común que pase eso también, que después del éxito se sienta que, oiga, yo en qué momento conseguí esto si no soy tan pilo como creo serlo. Justamente cuando nos acercamos al éxito es cuando el síndrome más se despierta, porque es cuando uno dice: pero ¿qué es lo que me pasa? Pero Dios mío, ¿cómo he llegado hasta acá? Si yo definitivamente fue pura suerte, es que yo creo que ese jefe se equivocó, yo creo que es que yo no era la persona indicada para este cargo. Justamente cuando tienes esas oportunidades de crecimiento, esas oportunidades de ser visibilizado, bueno, sí, de ser visible ante el mundo, ahí es donde uno empieza a decir: pero yo no merezco tanto, yo no merezco estos reconocimientos, yo definitivamente no lo puedo hacer. Y fíjate que hace poquito leía un libro de los microtraumas. A veces esas experiencias de infancia nos van marcando sin que nos demos cuenta, y cuando menos pensamos salen a relucir unas cosas que no teníamos en mente como ni presente, con posibilidades de acercarse a nosotros. Pero es muy común. Es justamente el éxito lo que dispara este síndrome. Isabel, En algunas personas. yo tengo una pregunta y ahorita como tú lo estás hablando y cuando uno lo identifica ya, y porque lo que hablamos en los diferentes momentos, ¿no? Obviamente trabajarlo en niños es más fácil porque uno está en ese proceso de formación, creo que es más fácil trabajarlo, pero cuando uno ya está, lo que decía Pollo, digamos en el caso de su amigo, que ya tiene un reconocimiento y está llegando pues como al éxito y aparecen estos síntomas del síndrome, ahí además de hablarlo, y como hay unos tips o algo que la persona puede hacer para tratar de, o sea, como generar esa confianza o esa subida de autoestima en decir: sí puedo hacer, O sea, renunciar, algún pensamiento, llorar. algo que pueda como realizar para desactivar un poco ese síndrome del impostor. Fíjate que sí, hay unas sugerencias muy lindas, y es que nosotros, los seres humanos, no todos, pero en algunos casos, algunos se vuelven extremadamente exigentes y tienen un trabajo y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan en exceso, rompiendo un poco el descanso, lo social. Entonces, lo primero es: no nos obsesionemos con ser perfectos. Yo siempre aquí en el colegio digo: lo rígido se parte, lo flexible se dobla. Wow. Y generalmente les entrego a veces un palito del café, porque ya me han partido lapiceros, entonces le digo al papá o a la mamá: dobla este palito. Y entonces me dicen: ¿lo parto? Y le dije: no, dóblalo. Y entonces como que se caen en cuenta de que si lo doblo, lo parto. Entonces lo rígido se parte, lo flexible se dobla. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestros sentimientos. ¿Qué debemos hacer? Registrar nuestros logros. Cada día nosotros tenemos una agenda. Tenemos que hacer la entrevista en Vibra, tenemos que atender tantos niños, tenemos que atender. Entonces yo hago ese registro de tareas, pero también
podría ser un registro de logros y decir, ¿y cómo alcancé esto? ¿Para qué? Para darme cuenta Ay, que qué bonito. no soy un fraude. Hablarlo es muy importante. Aceptar el error. Fíjense en ustedes, Tomás Alva Edison, cuántas veces se equivocó y cuántas veces volvió a empezar. Me encanta. Los éxitos. Es que, claro, hemos sido educados para que nos digan, eres un ególatra, porque es que tú te crees el mejor. Y no necesariamente celebrar los éxitos es egolatría. También tenemos que centrar la atención en hechos, en cosas reales. Reconocer también, validar y dar la vuelta a la página si nos hemos equivocado. Y lo más importante y lo más lindo, busquemos evidencias. Ahora en psicología se habla mucho de la teoría de las evidencias. Entonces, lo hice bien, ¿por qué no reconocerlo? Me encanta lo que tú dices porque justamente caigo, así como dicen acá, me cae el 20 y decían también en TikTok como que me cae el 20 de una cantidad de cosas que yo no hago. Por ejemplo, esto que tú dices de los logros, que me cuesta mucho y me tengo que poner como en realidad termino un día difícil y he logrado un montón de cosas y me fijo es en lo que me faltó y no en lo que logré. Y también como que me parece como un acierto tremendo que personas como tú estén en los colegios, ahora que precisamente tú estás en el Colegio de los Cabos, porque es que siento que esto, como dices tú, tiene mucho que ver con el tema de la educación, con este tema de lo hiciste bien o lo hiciste mal, de la falta de flexibilidad, de los blancos y los grises, de este tema que pasa mucho en los papás, que es como que nos vamos en exceso de eres divina, eres princesa, eres lo máximo, entonces la niña llega al colegio y llega como desubicada, o lo estás haciendo mal, lo tienes que hacer bien. Y a propósito de esto te quería preguntar, ¿cuáles son como esas frases, porque nos escuchan también muchas mamás, esas frases o esa comunicación que tú recomiendas en este reconocimiento del proceso, de que podemos equivocarnos, de que también el logro es importante, pero también de estar en esto de respetar los procesos y de no tener que estar invadidos por este tema de la perfección? Fíjate que muchas veces siempre estamos pensando que me faltaron 5 centavos para el peso. Sí. Entonces, cuando uno siempre está, tendiste la cama, ay, pero es que definitivamente te quedó como si fuera un tsunami, ¿sí? Ahí no estamos valorando el esfuerzo que el niño hizo, sino el resultado que quedó. Entonces, hay una frase poderosa, es, mamá, perdí el examen de matemáticas, entonces no puedo aprender matemáticas o no puedo aprender a sumar. No puedes todavía. Fíjense que la palabra tan sencilla, todavía, quiere decir que tienes la posibilidad de lograrlo en algún momento, ¿sí? Otra cosa es, lavaste los platos, pero el pero siempre resta. Es muy suma. Lavaste los platos y la próxima vez echarle un poquito más de jabón, ¿sí? Fíjate que el lenguaje es poderoso. Agradecer, por ejemplo, un favor que un hijo ha hecho, así lo haya hecho mal. Muchísimas gracias por traerme el café. Y podrías, por favor, Muchísimas gracias por traerme el café. Así has arrastrado todo el café en la sala. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más joven, porque chiquita me quedé, estábamos jóvenes, uno regaba el jugo en la mesa del comedor y el papá llegaba. Uy, sí. Sí. Entonces, esas cosas hacen que uno crezca muy nervioso. Pero bueno, queridos padres de familia, madres cuidadores, nunca es tarde para parar y siempre es temprano para empezar. Ánimo, que de todas maneras con la mejor intención nos equivocamos, pero yo sé que los hijos perdonamos y que espero que los hijos nuestros perdonen por todas las cosas que hemos hecho. Isabel, tengo una duda rapidita porque hablaba de un tema importante y es cómo ayudar a los hijos. Pero, por ejemplo, si uno tiene un familiar, un amigo o una persona que uno ve que está sufriendo del síndrome del impostor, no soy yo, pero uno ve a la otra persona y dice, este no está confiando en sus capacidades, en lo que ha logrado, pues claro, uno tiende a decirle, y no sé si es un error, como decirle, sí, Cris, tú eres capaz, pero no sé si realmente ese es el camino, no sé si es el camino o hay otra forma para hacerlo ver que todo va más allá de la suerte y también de sus capacidades, para que no se convierta como en una frase de ese positivismo tóxico de, sí, Cris, eres tú. Con esa actitud me va a comprar el baloto. Bueno, fíjate que lo hacía hace un rato. Una cosa es hacer una lista de pendientes y una lista de logros. Pero en esa lista de logros tú puedes preguntarle, óyeme, ¿cómo
¿qué fue lo que hiciste para presentar ese proyecto que te ganaste? Y entonces esa persona poco a poco se va dando cuenta que algo tuvo que haber hecho él para poder obtener ese logro. Entonces, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, el positivismo tóxico que tenemos a veces los padres o los amigos no nos hacen realmente ser creíbles con esta. Pero si tú lo pones a pensar, cuéntame, ¿qué hiciste para lograr? ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿qué estrategia utilizaste? Y de alguna manera esa reflexión hace que la persona que no cree en sus éxitos tenga que pensar en que algo tuvo que haber hecho, que no fue la suerte, que no fue el amor, que no fueron los ojos de la mamá ni del jefe que lo quiere mucho y que lo admira. Fíjate que eso es tan importante, por eso es tan importante la red de apoyo, cuando te preguntan cosas que tú tienes que pensar antes de contestar. Si definitivamente la persona no lo cree, vale la pena que con tiempo busque ayuda, porque es un patrón de pensamiento y un patrón de comportamiento que distorsiona tu éxito, y ahí es donde necesitas la ayuda. Es mi percepción, o puede ser también por factores de educación o culturales, que en temas, digamos, ya de liderazgo o en temas laborales, tiende el hombre más a valorarse por encima, sin ser una generalidad, y la mujer un poco por debajo de sus capacidades. Fíjate que al principio hablábamos de la percepción de género. Claro, el hombre siempre empezó primero a trabajar fuera de la casa y nosotras estábamos... De la caverna. Sí, claro, desde las cavernas. Ellos eran los que cazaban y nosotras eran los que cocinábamos el dinosaurio y cocinábamos el... Y esto ha sido un patrón de comportamiento de género que ahora nos ha costado a las mujeres entrar en este proceso de reconocimiento de que también somos buenas para muchas cosas. Esos patrones hay que irlos rompiendo y los rompemos con la dulzura y con la inteligencia. Hay una película que me encanta que se llama La boda griega, donde la señora de la mamá de la griega le dice: hija, recuerda siempre en tu matrimonio, el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello que dice para dónde, mira. Eso es una belleza. Entonces, fíjate que podemos ir ganándonos nuestro lugar, demostrando realmente nuestro valor en el hogar y en el trabajo. Isabel, una pregunta, es que en un taller que yo estaba haciendo me hicieron una pregunta que me voló la cabeza y no sé si necesito ayuda o es normal que le pase a uno. Era una pregunta sencilla, pero me decían, ¿usted para qué es bueno? Y a mí me costaba, uno, enumerarla, y dos, como que era lo que tú decías, como el dilema de, ¿será que si yo digo que soy bueno para esto, entro en un tema egocéntrico? Entonces, no sé si para la gente del común o para ti incluso es bueno definir, Isabel, para qué es buena, porque a mí me costó, me costó primero reconocerlo y reconocerlo no desde el tema, digamos, lo que un poco egocéntrico, sino reconocerlo desde, pues yo creo que en esto he sido bueno, pero lo que pasa es que es una pregunta que a quemarropa sí genera una dualidad, pero no sé si me pasa solo a mí o... No, a mí también me cuesta, pero porque uno no sabe de tantas que tengo, ¿cuál puedo decir? También cuesta. ¿Qué digo? Pero van de tantas que tenga. Tienes un compañero lejos del síndrome. Sí. Es que es rápido, pero Nos yo está soy más rápido mostrando lo que que no es. Tiene el síndrome del sobrador. ¿Existe el síndrome del sobrador? Sí. Bueno, caballero, te cuento algo muy lindo. Hay una palabra que se llama la ignorancia pluralista. La ignorancia pluralista nos hace sentir que el único que tiene dificultades para reconocer mis cualidades soy yo. Fíjate que muchos de los seres humanos, por la educación que hemos tenido, o por los colegios, o por la educación de los padres, nos han enseñado que la humildad tiene que ser que tú no puedas reconocer muchas de tus cualidades. Digamos que, ¿qué te digo yo para que te animes? Primero, la edad. Cuando uno va creciendo en madurez y en edad cronológica, va entendiendo que uno es valioso por lo que ha hecho en el transcurso de la vida. Como ustedes aún están tan jóvenes, están todavía en esa competitividad y en esa comparación de redes sociales de que el otro es exitoso. Haz el ejercicio, escribe tus logros, todos los días por la noche. Yo no lo hago desafortunadamente, pero
pero es una invitación que hacen muchas personas. Escribamos lo mejor del día. Demos gracias por tener un trabajo y por ser tan simpáticos en el programa de La Vibra, que hace que todo el mundo vibre de emoción cada mañana oyéndolos a ustedes con este positivismo y con esta fuerza. Hagan eso, agradezcan, decir, soy simpático, hablo bien, me comunico con facilidad, soy buen amigo, me preocupa por los demás. El ejercicio de encontrar cualidades debería ser un ejercicio diario en los colegios, en el trabajo, en algo. Y lo más importante es reconocer con humildad que tenemos cosas buenas. Porque Ay, me todos tenemos encanta. cosas maravillosas. No, increíble. Mejor dicho, quedé así como, oye, tú asesoras familias, niños, mujeres, por favor, danos tu teléfono. Bueno, tienes mi correo cuando necesites algo con mucho gusto. Yo la verdad agradezco la madurez de la vida. Eso es una delicia. Uno teme envejecer, pero envejecer, bueno, las arrugas. El otro día hice en ChatGPT una caricatura y yo decía, no, yo no puedo estar tan arrugada. Pero mientras tú tengas liso tu corazón y con muchas cicatrices, porque el corazón con cicatrices quiere decir que has amado. Pero mientras las arrugas no sean de tu alma, si tienes un alma limpia, transparente, positiva, yo tengo mis bajones como cualquier ser humano, pero cada día me convenzo de que, o sea, ser una persona que aporte y no que reste. Lo que yo les decía a ustedes del lenguaje, no pregunten por qué, pregunten para qué. El por qué es la causa, el para qué es la finalidad de tu comportamiento. Entonces, y no digan pero, siempre digan y van a ver ustedes cómo vamos a seguir creciendo con Vibra. Uy, Isabel Cristina, Tan muchas bella, gracias Isabel. por acompañarnos hoy en esta mañana y darnos una cantidad de sabiduría, realmente de sabiduría para nuestras vidas y también para aplicar en el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras propias vidas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Vibra en las Mañanas. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Les recuerdo que Isabel. encuentran esta entrevista completica en el canal de YouTube de Vibra en las Mañanas y en el de Vibra.